Bueno amigos, hoy nos corresponde el capítulo 5 de Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Hay algo muy interesante y es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que somos mejores y superiores a las demás especies que hay sobre la Tierra. Por eso la diferencia entre los seres humanos y los simios, o los micos, los monos, los chimpancés, los gorilas, todos esos animales que tienen mucho parecido al ser humano son diferentes. Y lo otro es que Dios creó varón y hembra, no más. Y eso fue lo que dijo Dios, varón y hembra. Así que lo que es más de ahí tiene dudosa procedencia. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó el nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando nosotros tenemos hijos, esos hijos son conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que llevan todo nuestro paquete, bueno y malo. Paquete completo va para abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que ese paquete que viene bajando trae virtudes y trae defectos. Así que es muy importante que nosotros nos esforcemos por reducir los defectos para no heredar tanto problema a nuestros hijos. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Aquí hay algo muy curioso. Si nos ponemos a mirar, la edad de tener el primer hijo iba reduciendo. Y la edad total de la vida también iba reduciendo. Pero hay una persona que decide tener su primer hijo muy tarde. Y ese fue Jared. 162 años antes de tener a su primer hijo. Un hombre maduro, con experiencia, con trayectoria, tuvo su primer hijo. Y ese primer hijo, adivinen quién fue, Enoc.
el único, el primer hombre que fue trasladado al cielo sin conocer la muerte. Quiere decir que cuando nosotros hacemos las cosas en orden, en el momento adecuado, los resultados se dejan ver y nos preparamos. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Tuvo tarde su primer hijo, lo tuvo bien tenido y fue longevo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y aquí hay algo muy interesante. Y no dice, y murió. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Fíjense, aquí hay varios valores en esta genealogía muy interesantes. En el segundo mandamiento Dios dice, y visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hace la contra. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios estaba preparando el diluvio. ¿Quién tuvo el diluvio? Noé. ¿Cuándo Dios le dijo a Noé que iba a tener el diluvio? Antes de que tuviera su primer hijo. Porque recordemos que el diluvio fue en el año 600 de la vida de Noé. Y Dios le dijo 120 años antes del diluvio que iba a ser el diluvio. Y acá dice que Noé era de 500 años cuando tuvo a los hijos. O sea que 20 años antes de tener su primer hijo, Dios le dijo a Noé que iba a haber el diluvio y que en ese diluvio, en esa arca que él iba a construir, iban a entrar los hijos y las esposas de sus hijos. Y no tenía hijos. Pero bueno, ese no es tema aquí porque todavía no hemos llegado a ese relato. Ese es el relato de mañana o del próximo video. Aquí lo que tenemos que ver es que, primero, tener los hijos tarde es valioso en el sentido que nos da madurez, nos da experiencia en la vida y dejamos de ser tan imprudentes y tan caprichosos a la hora de criar a los hijos. Y recordemos que criar un hijo es uno de los valores más valiosos del mundo y de la vida humana. Ahora, el segundo mandamiento dice 3 y 4 generaciones. Contemos. Noé fue el del diluvio. ¿Quién fue el papá de Noé? Matusalén. Y el papá de Lamec. El papá de Noé fue Lamec. El papá de Lamec fue Matusalén. Y el papá de Matusalén fue Jared. 4 generaciones. Entonces, Dios es tan respetuoso de la ley,
que Dios dijo, tengo que hacer el diluvio, 4 generaciones atrás, empezó a preparar para poder construir al Noé que necesitaba para hacer el diluvio. Nosotros nos sorprendemos de que hay entidades secretas que preparan a los niños para misiones y los cogen de 3 y 4 años para las misiones de adultos y se preparan con 40, 50 años de anterioridad. Bueno, Dios da el ejemplo. 4 generaciones atrás se prepara. Jared empezó el cambio con la edad de tener su hijo. 162 años, cuando la usanza eran menos de 100. O sea, se preparó muy bien antes de tener a su hijo. ¿Por qué? Porque tener un hijo es lo que más, la mayor obra de un ser humano. Matusalén. Matusalén también tuvo su hijo relativamente, ese lo tuvo más temprano, pero lo tuvo porque ya estaba muy bien preparado. Fue tan bien construido Matusalén que pudo tener a Enoc muy fácil. Perdón, me enredé, me equivoqué. Jared tuvo a Enoc. Enoc tuvo una vida muy corta porque estaba tan enhebrado con Dios que en 365 años hizo lo que tenía que hacer en la tierra y Dios se lo llevó. Luego vino Matusalén. Matusalén también esperó 180 años para tener a su hijo. Para tener a Lamec. ¿Y Lamec cuánto tuvo? 180 años también. 182 años. Madurez. Comprensión de la vida. Es muy valioso. Y salta un valor que yo no había visto, pero es supremamente valioso. Dios es tan respetuoso de su ley que ni siquiera él mismo viola la ley, aunque él tiene todo el derecho de hacerlo, porque es superior a la ley. Pero Dios no viola su propia ley. Y cuando dice 3 y 4 generaciones, ¿qué quiere decir? Mi actuar diario, o sea, un hecho que yo hago hoy, está poniendo rumbo a la vida del hijo de mi nieto. El hijo de mi nieto no ha nacido. Mi hijo hoy en día tiene 5 años. Para que él tenga mi nieto, me va a demorar por lo menos unos 20, 25 años en conocer a mi nieto. Y otros 25 años en que él tenga su hijo. Entonces, un acto mío hoy me lleva a que el hijo de mi nieto, que faltan 50 años para que nazca en promedio, estoy marcándole el rumbo a él. Entonces, desde ese punto de vista, un actuar mío hoy, ¿tiene relevancia o no tiene relevancia? La cosa empieza a variar, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista de mi genealogía. Por otro lado, lo que nos decía que es el pastor, el video de nuestra vida está apto para ser publicado. Entonces ya tenemos un motivante. ¿El video de nuestra vida se puede publicar? ¿Sí o no? Ahora, segundo motivante, mis actos de hoy van a llevar en el buen camino, en el camino que yo creo que es el correcto, al hijo de mi nieto. Más motivante. Pero hay un tercer valor, y ese tercer valor es la influencia que tenemos, porque el hijo de mi nieto es mi sangre. De acuerdo al Sermón del Monte, es mi sal con el que yo me restrego, me toco.
Pero hay otra influencia y es ¿a quién influyo yo? De acuerdo a la vida normal de un ser humano, digamos que tener 10.000 personas de influencia. Mi vida influye a 10.000 personas a lo largo de la vida. No es una cosa extravagante, es una cosa moderada. Vecinos, clientes, personas a las que le compro, personas con las que me relaciono. Digamos, tengo que hacer un viaje, me tengo que subir a un bus, tengo que relacionarme con la persona que me vende el tiquete, con el chofer del bus, con el compañero de silla, con las demás personas del bus. O sea, 10.000 personas es un número muy razonable y más bien conservador de lo que puede ser mi influencia. Ahora, si yo tengo una vida, una familia convencional, digamos, 2 hijos, niño y niña, en 4 generaciones, ¿cuántas personas hay? Si yo tengo 2 hijos, ya somos 3. Esos 2 hijos tienen 2 hijos, ya seríamos 7. Y vamos en los nietos. Y en los nietos serían 4 nietos por 2, 8. 7 y 8, 15. Son 15 personas en línea directa. Ahora, si nos vamos en potencial lineal, serían 150.000 personas de influencia con un acto mío. Fíjese. Pero las cosas no son así. Porque si yo tengo 10.000 de influencia y hago mi tarea bien, mi hijo parte a partir de esos 10.000 de mi influencia. Entonces mi hijo puede llegar a 20.000. Y si mi hijo hizo bien la tarea, porque yo se lo enseñé a hacer bien, el nieto parte desde 20.000, o sea, son 40.000. Y ahora los bisnietos o la cuarta generación parten a partir de esos 40.000, o sea, serían 80.000 por cada una. O sea, que ahí ya la cosa empieza a multiplicar. ¿Por qué? 10.000 míos más los 20.000 de mis 2 hijos son 50.000. Más los 40.000 de cada uno de mis nietos, y ya son 4 nietos, 4 por 4, 16, más 50, 210.000. Y ahora, los 80.000 de cada uno de mis 8 hijos, 8 por 8, 64, y vamos en 100, 4 por 4, 16, en 210, más 64, 850.000 personas, prácticamente 1.000.000 de personas. Quiere decir que un acto mío hoy impacta en 1.000.000 de personas. Ahora, si usted tiene a cada momento en su mente que un acto suyo hoy está impactando en la vida de 1.000.000 de personas, ¿hace ese acto o no lo hace? Cuando nosotros nos mentalizamos en ese sentido, vamos a poder comprender y entender lo importante que es la vida diaria y los pequeños detalles y los pequeños actos. Así que creo que ha quedado claro. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la vida, porque nos das la abundancia de la salud, de la fuerza, de la familia, de la Biblia, de los relatos, de las cosas que aparentemente en la Biblia no son muy dicientes, pero que si tú los has dejado es porque encierran cosas muy valiosas. Gracias por ello. Hoy vimos cómo nuestro actuar diario puede influir de manera exponencial en la vida de nuestros semejantes y cómo un solo acto nuestro puede ayudar para bien o para mal. Ayúdanos a tener eso presente en el día de hoy y que no olvidemos esto tanto para nuestra salvación, la de nuestra familia y la de todas las personas las que nos rodean. Así que gracias por todos estos parámetros que nos has dejado. Gracias porque tú eres tan justo y tan fiel que no permites que ni siquiera tú mismo violas tu ley y que hace que el cumplimiento de la ley sea automático y inmutable. Te pedimos que nos acompañes, que nos mantengas con esto en la mente activo y que cada día podamos estar más cerca de ti. En nombre de Jesús, amén. Ahora, si esto te ha gustado, suscríbete al canal
y compártelo para que más personas puedan ver y así, desde los hechos del momento, podamos llegar a muchas más personas y a mucha más influencia. Recuerda que tu acto de hoy repercute en la vida de 1 millón de personas.